Miami, Florida, un mediodía caluroso de 2021. La escena no tenía el estruendo de los fusiles ni el olor a pólvora de las habituales capturas del narco. Era una operación quirúrgica, ejecutada con la frialdad de los números, en un lobby de mármol pulido frente a un edificio que simboliza la opulencia de la realeza financiera. Un hombre de mediana edad fue inmovilizado. Vestía un traje de lino caro, sus manos empuñaban un maletín de piel que no contenía armas, sino la llave digital a una fortuna negra. No era un jefe de plaza ni un lugarteniente de sicarios. Era Omar, un excontable del cártel Jalisco Nueva Generación. Un hombre cuya única arma era una calculadora y cuya única lealtad era la protección de su familia. En ese instante, rodeado por agentes de la DEA y del FBI, entendió que el imperio de la sangre y el fuego tenía un punto de quiebre insoportable: el terror a la extradición y la vida tras las rejas. Su captura silenciosa no desmantelaría las rutas de cocaína, pero prometía algo mucho más devastador: la paralización del músculo financiero que mantenía con vida al cártel de las 4 letras. Para entender la magnitud de esta caída, es fundamental comprender que era el CJNG en ese momento, bajo el mando implacable de El Mencho. La organización había pasado de ser una escisión del cártel del milenio a consolidarse como la corporación criminal más peligrosa y financieramente sofisticada de México. No operaban simplemente vendiendo drogas en la calle, funcionaban como una multinacional global. Necesitaban mover miles de millones de dólares, producto de la metanfetamina y el fentanilo, desde las calles de Estados Unidos de vuelta a México para comprar armas, pagar nóminas de sicarios, corromper gobiernos y, crucialmente, mantener una red de abogados y empresas fachada. Omar no era un simple tesorero, él era el arquitecto que hacía parecer que ese dinero manchado era, a ojos del sistema global, completamente limpio. Manejaba las planillas que garantizaban la solvencia del terror. El punto de quiebre de Omar no fue la amenaza física, sino la aniquilación de su futuro. La DEA había estado rastreando sus movimientos durante casi 2 años a través del Grupo de Trabajo de Reducción de Delitos Financieros. Cuando lo capturaron, ya tenían congeladas cuentas clave en 3 países. No tenía a dónde huir, ni cómo pagar a los costosos abogados que solían sacar a los capos de problemas. Los agentes le presentaron una elección simple, fría y devastadora: su esposa e hijos enfrentarían décadas en prisión por conspiración de lavado de dinero, o él podía entregar la radiografía completa del flujo de caja del CJNG a cambio de la inmunidad familiar y una vida nueva bajo protección. En ese momento, la lealtad a la chequera del Mencho se disolvió ante el miedo por la sangre de su propia casa. La negociación fue intensa y se llevó a cabo en una habitación segura sin ventanas. Los agentes de la DEA especializados en contabilidad forense no querían oír sobre las emboscadas o los laboratorios, querían la verdad del balance general. El trato sucio se selló con la promesa de que, si la información de Omar lograba desmantelar al menos un 30% de la capacidad de lavado del cártel, su sentencia se reduciría drásticamente. Él entregó la llave maestra, el organigrama financiero secreto, los códigos de acceso a servidores cifrados y, lo más importante, los nombres de los contactos bancarios y los abogados que operaban en el lado legal de la frontera. Si usted estuviera en ese lugar, enfrentando la promesa de una fosa clandestina por la traición, o la garantía de una vida segura a cambio de vender a sus patrones, ¿habría entregado los códigos? La traición, en este mundo, es simplemente el último acto de supervivencia, es la rendición del ideal de lealtad ante la certeza de la extinción personal. Tómese un momento y comente si la lealtad de sangre justifica el sacrificio de la familia. La confesión de Omar se convirtió en el archivo de inteligencia financiera más valioso contra el CJNG. Lo que reveló fue la sofisticación aterradora de la organización. El dinero no se movía únicamente en efectivo. Omar detalló cómo el CJNG había migrado una parte significativa de sus transferencias a las criptomonedas, especialmente el uso de stablecoins, monedas estables como TD, que facilitaban el movimiento de cientos de millones de dólares a través de fronteras sin la necesidad de bancos tradicionales. Reveló la existencia de al menos 50 empresas fachada en China, Hong Kong y Panamá, dedicadas a la importación masiva de productos legítimos, desde juguetes hasta electrodomésticos. Estas empresas, por supuesto, jamás importaban nada, solo servían como receptoras finales del dinero sucio, disfrazado de pagos por mercancía. También confirmó los métodos del pitufeo a gran escala y señaló directamente a 3 grandes bancos regionales en Jalisco que facilitaban la conversión del efectivo a transferencias electrónicas a cambio de comisiones millonarias. Su confesión no fue un relato de balaceras, sino una hoja de cálculo forense que detallaba cada ruta de salida del dinero. Las consecuencias de esa delación fueron inmediatas y silenciosas, mientras que los operativos militares suelen generar titulares. Las acciones basadas en la información de Omar causaron un pánico invisible en la élite financiera del cártel. En las semanas siguientes no hubo balazos, sino una oleada coordinada de congelamientos bancarios emitidos desde el Tesoro de Estados Unidos.
Abogados clave en Guadalajara y Monterrey que gestionaban los fideicomisos del cártel fueron arrestados discretamente, acusados de conspiración de lavado, el dinero que estaba destinado a pagar cargamentos de fentanilo en Asia y sobornos a políticos, lo que él sencillamente desapareció de las cuentas. El flujo se secó. De golpe, el colapso que siguió fue una fractura interna brutal. La organización criminal no podía financiarse, los sicarios dejaron de recibir sus pagos. La maquinaria de corrupción se detuvo por falta de combustible económico. Lo peor para el CJNG fue la duda sembrada: si el contador de la confianza había soplado, ¿quién más lo haría? La desconfianza se extendió como un virus, obligando a los líderes a cambiar constantemente de método de pago y a sacrificar meses de planificación financiera para intentar reconstruir rutas más primitivas de contrabando de efectivo, volviendo a métodos menos eficientes y más vulnerables. La delación de Omar demostró que la verdadera debilidad del CJNG no residía en su capacidad militar, sino en su dependencia del sistema financiero global. La historia de Omar, el contador que vendió a su patrón para salvar a su familia, es un recordatorio de que, en el mundo del crimen organizado, la única lealtad verdadera es la autoconservación. Los imperios se construyen con plomo, pero se derrumban con la falta de liquidez. La lealtad se rompe con el miedo y la miseria económica. La violencia puede ser su tarjeta de presentación, pero el dinero es el oxígeno que, si se corta, asfixia al dragón. La traición no perdona, pero a veces es la única salida. Si quieres seguir entendiendo cómo los archivos desclasificados revelan el verdadero rostro de los cárteles, asegúrate de suscribirte a Delatores. El arresto de Omar fue apenas la punta de un iceberg de traiciones que se gestaba dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pudiera exprimir el jugo completo de la delación del contable, necesitaban la verificación de campo, la validación de la violencia. La información financiera era demoledora, pero incompleta sin el testimonio de alguien que hubiese estado en la primera línea de fuego, que conociera el rostro de los jefes de plaza y la geografía del terror que mantenía vivo el negocio. Fue entonces cuando la DI puso sus ojos en uno de los operadores más discretos y eficientes de la organización, un hombre conocido solo por el alias del Tío, un enlace clave entre los laboratorios de fentanilo en el Pacífico y los puntos de distribución en la frontera. A diferencia de Omar, el Tío no era un hombre de números, sino de logística y obediencia ciega. Había escalado posiciones a base de lealtad probada y eficiencia brutal, manejando el tráfico de precursores químicos que venían de Asia, la base misma del poder del cártel, el imperio del Mencho. Para ese momento ya no era solo un cártel, era una fuerza paramilitar que desafiaba abiertamente al Estado mexicano. Controlaban rutas marítimas, terrestres y aéreas. Sus tácticas eran de una crueldad medieval, diseñadas para infundir un terror absoluto no solo en sus rivales los Viagras, el cártel de Sinaloa, sino en cualquier funcionario gubernamental que osara obstaculizar su negocio. El Tío era un engrane vital en esta maquinaria de muerte, garantizando que el veneno llegara a su destino a tiempo. El punto de quiebre para el Tío, sin embargo, no fue el arresto, sino el cerco sistemático a su familia. La presión de la DI se intensificó tras la información de Omar. Las agencias estadounidenses habían identificado la residencia segura de la esposa del Tío en California, y la amenaza no era una redada policial, sino el congelamiento total de sus activos y la persecución legal de sus hijos, quienes estudiaban en universidades de Estados Unidos con dinero del narco. La DI no le ofreció un trato de caballeros. Le mostraron fotografías de sus hijos en un campus universitario y le explicaron las leyes de conspiración. El Tío entendió que la vida de sus hijos estaba ligada a la verdad que él decidiera contar. La negociación fue mucho más directa y rápida que con el contable. El Tío no buscaba clemencia financiera, sino una nueva identidad y la garantía de que su familia jamás sería tocada por el cártel. Lo que la DI exigía de él era la confirmación física de las rutas de droga y, crucialmente, la validación de la estructura jerárquica que Omar no podía proporcionar. Querían los nombres y los rostros de los comandantes regionales y, sobre todo, la ubicación de los banques y laboratorios clandestinos que producían fentanilo a escala industrial. Durante días, el Tío dibujó mapas de memoria. Reveló cómo el cártel utilizaba aeronaves privadas con matrículas modificadas para mover grandes cantidades de efectivo desde el centro de México hacia el sur, y cómo el fentanilo se traficaba oculto en cargamentos de aguacate y mango para cruzar la frontera. Describió la arquitectura de los túneles utilizados en la frontera de Baja California, y señaló a los ingenieros y arquitectos que el cártel obligaba a trabajar para ellos. Pero la revelación más explosiva del Tío fue su descripción de la célula de sicarios de élite conocida como los Deltas. Explicó cómo esta unidad operaba con independencia de los jefes de plaza locales, respondiendo solo a las órdenes directas de la cúpula. Les proporcionó los nombres reales de los 10 líderes de los Deltas, sus patrones de movimiento y la ubicación de sus campos de entrenamiento, donde se especializaban en el uso de explosivos y la tortura avanzada.
Esta información era la conexión vital que la inteligencia estadounidense necesitaba para pasar de la persecución financiera a la acción militar coordinada. El contador reveló el dinero. El operador de campo reveló la sangre. Y con ambos testimonios, el círculo se cerró sobre el imperio del CJNG. La información cruzada de Omar, el excontable, y el tío, el operador logístico, permitió a las agencias de inteligencia construir un retrato tridimensional del CJNG. Sabían cómo lavaban el dinero y sabían cómo mataban. Esto dio inicio a la fase de la cacería, un operativo binacional que se ejecutó con la coordinación silenciosa de la DEA, el FBI y, en el lado mexicano, unidades de élite que mantenían la más estricta confidencialidad. La primera oleada de ataques no se dirigió contra los laboratorios, sino contra las estructuras intermedias que el tío había descrito. En menos de 72 horas, una serie de redadas simultáneas en California y Texas neutralizaron la red de distribución de químicos precursores. El tío había señalado a un ciudadano vietnamita en San Diego como el principal intermediario que garantizaba la llegada de anhídrido acético, el químico esencial para la producción de heroína de alquitrán negro, un producto clave del CJNG. Su arresto y la incautación de un puerto seco en Laredo, Texas, que utilizaban para recibir los químicos, causaron un freno inmediato en la producción, pero el golpe más devastador se dirigió contra la célula de los deltas. Gracias a los mapas de memoria proporcionados por el tío, las fuerzas mexicanas, bajo la guía satelital de la inteligencia estadounidense, pudieron localizar un campamento de entrenamiento clandestino en la Sierra de Michoacán, una zona históricamente controlada por el cártel. La incursión fue rápida y brutal, diseñada para ser un mensaje inequívoco, aunque los líderes principales lograron escapar. La destrucción del campamento y la captura de docenas de sicarios de élite desorganizó la estructura de choque del cártel. El Mencho acababa de perder a sus comandos más leales y mejor entrenados. La combinación de la parálisis financiera provocada por Omar y la desorganización logística y militar provocada por el tío generó un caos palpable en la estructura de mando. La cúpula del CJNG entró en un estado de paranoia aguda. No podían confiar en sus movimientos de dinero ni en la seguridad de sus comunicaciones. La sospecha se extendió rápidamente. Si el dinero y la logística habían sido comprometidos, la traición tenía que estar en el círculo más cercano al líder. El colapso no fue una explosión, sino una implosión lenta, basada en la desconfianza. El Mencho ordenó una purga interna brutal, pero ciega. Sin saber quién había soplado, Omar y el tío ya estaban bajo custodia federal en Estados Unidos con nuevas identidades. Empezó a ejecutar a cualquiera que pareciera remotamente sospechoso de manejar las finanzas o la logística. Jefes de plaza que habían sido leales durante años fueron eliminados simplemente por haber tenido contacto reciente con las cuentas congeladas. Este baño de sangre interno no solo eliminó a posibles traidores, sino también a operadores vitales, dejando vacíos de poder y abriendo la puerta a los cárteles rivales para intentar ganar terreno. Los Beltrán Leiva y células remanentes del cártel de Sinaloa aprovecharon la confusión para presionar. En Zacatecas y Guanajuato, la guerra que sacudió México en los años siguientes se intensificó por el vacío de liderazgo efectivo que las de las Jones habían creado. El CJNG se vio obligado a desviar recursos significativos de la producción y el tráfico para dedicarlos a la contención interna y a la lucha territorial. Una situación insostenible para cualquier multinacional criminal. Los archivos de Omar y el tío no habían capturado al líder, pero habían destruido su capacidad para funcionar como un estado dentro de otro estado. El Mencho seguía siendo un fantasma, pero su sombra se había acortado considerablemente. La información provista por el contable Omar y el operador el tío no solo desmanteló células operativas y financieras, sino que permitió a la DEA al Departamento de Justicia entender la verdadera naturaleza del blindaje legal del CJNG. Este era el punto donde la organización pasaba de ser un cártel a una entidad parasitaria del sistema. Los narcos sabían que su verdadero escudo no era el Kalashnikov, sino el bufete de abogados que garantizaba la impunidad de sus líderes y la libertad de sus bienes. Omar había entregado una lista de abogados, notarios y gestores financieros que operaban en México y en plazas estratégicas como Madrid y Miami. Su modus operandi era brillante en su malicia. Estos profesionales no solo defendían a los capos arrestados, sino que creaban estructuras corporativas tan complejas que el rastreo de activos era legalmente imposible. Utilizaban figuras jurídicas como los fideicomisos irrevocables y las sociedades anónimas de propósito especial para mover el dinero a través de jurisdicciones que ofrecían un alto nivel de secreto bancario. La delación de Omar se centró en un despacho de abogados con sede en Guadalajara, liderado por un hombre conocido en los bajos fondos como el Dr. Un ex fiscal estatal con contactos profundos en la política mexicana. Omar explicó cómo el doctor no solo litigaba, sino que facilitaba el soborno de jueces y ministerios públicos, garantizando que los casos de alto perfil se congelaran o se desestimaran por errores procesales convenientes. La revelación más sensible de Omar fue la existencia de una caja negra de sobornos.
Este no era un fondo operativo, sino una reserva de emergencia destinada únicamente a la corrupción de altos funcionarios del Poder Judicial y cuerpos de seguridad federal. Los nombres que Omar proporcionó a la DI eran explosivos, detallando las cifras exactas y los métodos de entrega de dinero en efectivo a personas con cargos de extrema relevancia en el gobierno mexicano. El tío complementó esta información con detalles sobre cómo la corrupción se aplicaba en el terreno. Describió el sistema de nóminas paralelas que el CJNG utilizaba para pagar a la policía municipal y estatal en todo el estado de Jalisco. Relató que no se trataba de sobornos puntuales, sino de un sistema de cuotas mensuales, donde los comandantes recibían sobresellados en puntos de encuentro discretos, garantizando el libre tránsito de convoyes de droga y la vista gorda en los laboratorios. Este conocimiento íntimo de la red de protección legal y política fue crucial. Permitió a las autoridades estadounidenses armar casos de conspiración y extorsión contra individuos que hasta entonces se habían considerado intocables. El Departamento del Tesoro, actuando sobre esta información, designó bajo la ley Kingpin a más de una docena de estos facilitadores legales, lo que significó no solo el congelamiento de sus activos en Estados Unidos, sino la inmediata exclusión de sus servicios del sistema financiero internacional, de la noche a la mañana. Los abogados y gestores del CJNG se convirtieron en parias financieros incapaces de recibir pagos o realizar transacciones bancarias legítimas. Esto representó un golpe de inteligencia de proporciones históricas. Cuando un capo es capturado, el primer pensamiento es contactar al abogado para negociar, pero si el abogado está desmantelado, si sus cuentas están congeladas y su reputación hecha cenizas por la ley Kingpin, el soporte legal del cártel se evapora. La protección que el CJNG había construido durante una década, basada en el poder del dinero y el miedo, comenzó a desmoronarse desde sus cimientos jurídicos. El imperio se quedó sin defensa, expuesto. El dilema moral que enfrentaron Omar y el tío es un espejo de la brutalidad que engendra el crimen organizado. Ambos habían alcanzado un estatus de poder y riqueza inmensos bajo el amparo de la organización, pero también habían vivido bajo la certeza constante de la ejecución sumaria si fallaban o si despertaban la menor sospecha. La lealtad en este mundo no se mide por el afecto, sino por la utilidad y el miedo. Cuando esa utilidad se agota o cuando el miedo se dirige hacia la propia familia, la lealtad se convierte en una ficción peligrosa. Ambos hombres, cada uno desde su trinchera, uno con la contabilidad, otro con los fusiles, decidieron que el precio de su silencio era demasiado alto. Vieron el destino de otros traidores o de aquellos que simplemente perdieron el favor del líder, y entendieron que la única forma de garantizar que sus hijos crecieran sin el estigma del cártel era vender los secretos de sus patrones. No fue un acto de arrepentimiento, sino un acto frío y calculado de supervivencia. Ahora, analicemos este punto de inflexión con la claridad que nos permite la distancia. La lealtad hacia una organización criminal cimentada en el terror y la muerte ¿merece ser preservada por encima de la vida y el futuro de la familia? ¿Es la traición, en este contexto, el único camino ético que le queda a un hombre forzado a elegir entre dos horrores? La ley del narco exige lealtad absoluta hasta la tumba. La ley natural exige proteger a la descendencia. Piensa en la desesperación de un hombre que ha sido cómplice del mal, pero que se revela cuando el mal amenaza directamente a su sangre. ¿Cree usted que la sociedad debería absolver a quienes traicionan a los cárteles bajo la presión de la supervivencia familiar? Tómese un momento y comparta su opinión en los comentarios. La elección de Omar y el tío no solo tuvo consecuencias personales, sino geopolíticas. Su cooperación marcó un cambio fundamental en la estrategia antidroga de Estados Unidos. Hasta ese momento, la prioridad había sido la interdicción de cargamentos y el arresto de capos menores. Las delaciones revelaron que esa estrategia era insuficiente. Era como talar maleza sin arrancar la raíz. La raíz era el dinero y el aire que respiraban era la impunidad legal. Las revelaciones sobre la corrupción a nivel judicial en México, detalladas por Omar, obligaron a una reevaluación de la cooperación binacional. Los agentes estadounidenses dejaron de confiar en compartir información sensible con ciertas unidades mexicanas, creando equipos de trabajo ultra seguros, operando casi en la clandestinidad dentro de territorio mexicano. Se enfocaron en la extradición rápida de cualquier figura capturada, sabiendo que un juicio en México, bajo la sombra de la corrupción, era sinónimo de liberación. Esta nueva estrategia de desmembramiento quirúrgico permitió a la DEA ir más allá de los nombres obvios. Empezaron a identificar a los facilitadores en la cadena de suministro global del fentanilo, los químicos en Wuhan, los gestores de logística en la India, los distribuidores de criptomonedas en Europa del Este. Omar y el tío habían abierto una ventana a la matriz de una organización globalizada, demostrando que el CJNG era tanto una amenaza de seguridad nacional para México como una amenaza de salud pública para Estados Unidos, y que para combatirlos,
Había que atacar al corazón financiero que latía en la penumbra. La confesión de Omar sobre la arquitectura financiera del CJNG es el núcleo de este expediente desclasificado. Él no entregó solo cuentas bancarias, entregó el manual de operaciones de un cártel en la era digital, revelando cómo lograron evadir las normativas internacionales de antilavado de dinero AML. La promesa del título era revelar los movimientos financieros secretos. Y la verdad es que estos eran sorprendentemente avanzados. Omar detalló cómo el CJNG operaba un sistema de compensación de divisas conocido informalmente como la banca clandestina, una versión moderna del sistema Hawala. Este sistema permitía a los jefes de plaza en Estados Unidos mover millones de dólares en ganancias de fentanilo a México sin que el efectivo cruzara la frontera físicamente. Funcionaba así. Un distribuidor en Chicago entregaba 10 millones de dólares en efectivo a un cambista del CJNG. Simultáneamente, en Guadalajara, un empresario mexicano legal que necesitaba comprar maquinaria en China recibía la equivalencia en pesos mexicanos de esos 10 millones, menos una comisión. El CJNG se encargaba entonces de mover esos 10 millones de dólares a China para pagar la maquinaria del empresario mexicano. De esta manera, el dinero sucio se inyectaba en la economía legal china, mientras que el empresario mexicano recibía un servicio de transferencia más rápido y discreto que cualquier banco. Omar detalló la lista exacta de las empresas exportadoras chinas que facilitaban estas transacciones, identificando a los propietarios fachada y a los contactos bancarios clave en Hong Kong, pero el uso de criptomonedas fue lo que más sorprendió a los investigadores. Omar confirmó que, a partir de 2019, el CJNG había migrado a usar stablecoins atadas al dólar estadounidense como TD/USDT para mover la gran mayoría de sus fondos entre continentes. Estas transacciones se realizaban a través de bolsas de criptomonedas con regulaciones laxas o nulas, a menudo facilitadas por intermediarios rusos y ucranianos. El beneficio era doble, la velocidad de la transferencia era casi instantánea, y la trazabilidad era extremadamente difícil sin la colaboración de la persona clave, que era Omar. Él describió el sistema de carteras frías y carteras calientes. Las carteras calientes eran cuentas de criptomonedas activas que manejaban grandes volúmenes diarios, pero que se rotaban cada 48 horas para evitar el rastreo. Las carteras frías, por otro lado, eran bóvedas digitales desconectadas de Internet donde se almacenaban las reservas de valor del cártel, ascendentes a cientos de millones de dólares, utilizadas para grandes compras de armas o sobornos estratégicos. Omar proporcionó las claves de cifrado y los identificadores de estas carteras, permitiendo a la unidad de delitos cibernéticos del FBI comenzar el proceso de decomiso digital. La precisión forense de su delación se extendió a los bienes raíces. Entregó un listado completo de propiedades de alto valor en México que iban desde ranchos hasta centros comerciales adquiridas a través de prestanombres y esquemas de inversión legítimos. Confirmó que el 40% del dinero lavado se invertía directamente en el sector de la construcción en Jalisco, lo que no solo limpiaba el capital, sino que garantizaba el control territorial mediante la creación de empleos y la cooptación de sindicatos locales. La suma de estas revelaciones permitió a la DII y al Tesoro actuar con una certeza nunca antes vista, golpeando al CJNG en su capacidad más básica, la de sostener su economía de guerra. La información detallada por Omar y el tío sobre las rutas del dinero y las rutas de la droga activó una cacería sin precedentes que trascendió las fronteras de Norteamérica. Las agencias de inteligencia se dieron cuenta de que, para destruir el CJNG, debían desmantelar la red global de precursores de fentanilo. El tío había confirmado que la mayoría de los precursores químicos, específicamente la anilina y la propionilcloruro, se obtenían de manera ilícita a través de una compleja red de exportadoras farmacéuticas en la provincia de Hubei, China. La DII utilizó los identificadores de empresa y los códigos de envío que el tío proporcionó para presionar directamente al gobierno chino y a los intermediarios navieros internacionales. El resultado no fue inmediato ni completo, pero logró la interrupción de varios cargamentos masivos. El costo de los precursores para el CJNG se disparó, y la calidad del producto final se degradó debido a la necesidad de recurrir a proveedores secundarios menos fiables. La cacería no solo fue contra los activos, fue contra la infraestructura. Omar había revelado la ubicación geográfica de los principales centros de acopio de efectivo del cártel en ciudades fronterizas clave. Esto condujo a una serie de incautaciones de efectivo que pasaron casi desapercibidas en las noticias, pero que drenaron las reservas de efectivo del cártel en una sola operación en una bodega en Mexicali. Las autoridades federales incautaron más de 50 millones de dólares en billetes de baja denominación, empacados y listos para ser movidos a la banca clandestina. El impacto fue tan grande que la propia logística interna del cártel se vio afectada. Sin el flujo constante de efectivo, las nóminas de sicarios se retrasaron. El tío había explicado que, en el mundo del narco, un retraso en el pago se interpreta como debilidad o, peor aún, como robo.
Los jefes de plaza comenzaron a desconfiar de los contadores que quedaban, y la disciplina se resquebrajó. La paranoia llegó a tal punto que el propio Mencho tuvo que cambiar drásticamente sus métodos de comunicación y seguridad. El tío había detallado la jerarquía de operadores de radio y telefonía satelital, sabiendo que sus canales estaban comprometidos. La cúpula se vio forzada a regresar a métodos de mensajería analógicos y a mover sus lugares de residencia con una frecuencia aterradora. Esta movilidad constante es costosa y para un líder, altamente desgastante. Pero quizás el efecto más resonante de la cacería fue la presión sobre los líderes familiares. Omar proporcionó información que permitió rastrear las propiedades de la familia directa del Mencho en México, aunque el líder permanecía prófugo. La presión sobre su esposa e hijos que vivían del dinero lavado se hizo insoportable. Las autoridades estadounidenses utilizaron estas revelaciones para intensificar la presión legal sobre doña Rosalinda, la esposa del Mencho, atacando su red de negocios legales y sus vínculos financieros directos con el cártel. Esta estrategia buscaba privar al líder de su red de apoyo familiar y forzarlo a cometer errores. La cacería desatada por las delaciones demostró que la lucha contra un cártel no es solo una batalla de balas, sino una guerra de desgaste financiero y psicológico. Cada dólar incautado, cada cargamento interceptado y cada abogado expuesto era un clavo en el ataúd de la hegemonía del CJNG. El colapso del cártel Jalisco Nueva Generación tras las delaciones de Omar y el tío no fue un evento singular y explosivo, sino la erosión constante de su tejido interno. La organización se encontró en un estado de doble crisis. Por un lado, la asfixia económica. Por otro, una guerra de desconfianza interna que superó cualquier amenaza externa. La asfixia económica se manifestó en la incapacidad de pagar a la extensa red de corrupción. Omar había expuesto la caja negra de sobornos y al congelar los fondos destinados a ese fin, el CJNG perdió la protección de funcionarios clave en aduanas y en el sistema judicial. Jueces que antes cerraban casos con rapidez ahora se mostraban renuentes a tomar los sobornos, temiendo la designación que impino la extradición. El resultado fue un incremento dramático en el número de miembros del cártel capturados que, una vez detenidos, no podían ser liberados, engrosando las filas de los prisioneros y debilitando la moral de la tropa. Internamente, el tío había sembrado el germen de la duda. Al exponer a los deltas y detallar la estructura de mando en las plazas, el Mencho se vio obligado a cuestionar a todos sus lugartenientes. La purga interna, inicialmente dirigida a los sospechosos de manejar las finanzas, se amplió a los líderes de plaza que no lograban restablecer las rutas de suministro o que perdían territorio ante los rivales. Esta escalada de violencia interna eliminó a operadores veteranos con conocimiento crítico y ascendió a figuras jóvenes, inexpertas y, en ocasiones, más brutales, pero menos capaces de gestionar una organización tan vasta. La consecuencia directa de esta desorganización fue la fragmentación territorial, en estados clave como Guanajuato y Michoacán, donde el CJNG ya enfrentaba una férrea resistencia. La incapacidad de financiar la guerra hizo que perdieran influencia. Los rivales, como el cártel de Santa Rosa de Lima y los Viagras, experimentaron un respiro y lograron reconquistar puntos de distribución y rutas estratégicas. El cártel de Sinaloa, con una estructura más descentralizada y menos dependiente de un solo líder, capitalizó la crisis, infiltrándose en las antiguas esferas de influencia del CJNG en Baja California y la frontera con Texas. Lo que alguna vez fue una corporación criminal monolítica y en expansión se convirtió en una federación de células semiautónomas peleando entre sí por recursos menguantes y por la atención del líder. El Mencho seguía siendo el enemigo público número uno, pero el control absoluto que ejercía sobre su imperio se había diluido. La maquinaria de la organización se había roto. La traición del contable reveló que un cártel, por muy violento que sea, es tan vulnerable como cualquier negocio que pierde su capital y su confianza interna. El poder del CJNG se basaba en la percepción de invulnerabilidad, una percepción que se evaporó cuando el dinero dejó de fluir. El legado de las delaciones de Omar, el contable de las criptomonedas, y el tío, el operador logístico, es la prueba definitiva de que ningún imperio criminal es inmune a la corrosión de la traición y la debilidad humana. Su cooperación no logró el arresto de El Mencho, pero sí despojaron al CJNG de sus dos armaduras esenciales, el anonimato financiero y la invulnerabilidad legal. La historia de Omar y el tío subraya una máxima brutal en el mundo del crimen organizado. La lealtad es un lujo que solo se mantiene mientras la supervivencia está garantizada, cuando la balanza se inclina y la vida de la familia se pone en juego. El código de honor se rompe sin remordimientos. Ellos se convirtieron en parias para el cártel, en fantasmas que viven con el miedo constante de la represalia, pero se ganaron a un costo moral inmenso. La promesa de una vida para sus hijos fuera del terror. La caída gradual del CJNG desde la cúspide de su poder no se narra con el sonido de los helicópteros de combate, sino con el silencio de las cuentas bancarias vacías y la desorganización en los despachos de abogados.
Las agencias estadounidenses aprendieron que, para combatir a estos cárteles de nueva generación, la inteligencia financiera es mucho más efectiva que la fuerza bruta. Se demostró que se puede desangrar al dragón sin necesidad de confrontarlo directamente. Simplemente cortando sus arterias económicas y paralizando su red de protección legal. Hoy, el CJNG sigue siendo una amenaza, pero es una organización fracturada, endeudada y operando bajo una paranoia extrema. Se ven obligados a buscar métodos de lavado de dinero más arriesgados y menos eficientes. La información que proporcionó Omar ha sido utilizada en docenas de juicios y continúa sirviendo de base para la identificación de nuevos facilitadores financieros en Europa y Asia. El tío, con sus mapas mentales, obligó al cártel a reconfigurar por completo sus rutas de tráfico, elevando los costos y los riesgos de cada operación. Su historia es un recordatorio sombrío de que incluso los sistemas más sofisticados de maldad tienen un punto débil. Y a menudo ese punto reside en el temor de los hombres que los construyeron. El miedo a la extradición y el amor por la familia demostraron ser más poderosos que la lealtad al oro y al plomo. En este canal, la verdad siempre sale a la luz. Para seguir explorando los archivos desclasificados que revelan la caída de los más grandes capos y entender por qué la traición es la ley no escrita del narco, suscríbete a Delatores.